Bueno, el tema de la clase de hoy es arquitectura y organización de las computadoras. Luego de la clase se pretende que el estudiante alcance los objetivos siguientes. Conocer la arquitectura y la organización de una máquina real para luego poder configurar la máquina virtual. Comprender que durante el proceso de diseño de nuestras máquinas hay que tomar decisiones sobre la arquitectura del sistema. Finalmente, se brindarán las configuraciones recomendadas para realizar la instalación del sistema operativo server en una máquina virtual. Como nosotros le comentábamos, las versiones que había de sistemas eran las de stock que nosotros utilizamos en nuestra oficina, en nuestra computadora particular, la que tiene interfaz gráfica, pero nosotros en este caso voy a utilizar un sistema de tipo server, porque lo que a mí me interesa es aprender cómo funciona un servidor y cómo es la interfaz de comandos de texto de un servidor. Veremos las características mínimas que necesito para poder instalar un programa de virtualización, para luego dividir estos recursos que ofrece mi computadora y ejecutar sin problema la máquina virtual. Bien. ¿Qué es arquitectura y organización? La PC está en el corazón de la informática. Para ser un profesional en cualquier campo de la misma, no debe ver el computador como una caja negra que ejecuta programas mágicamente. Hay que comprender que todo interactúa, funciones, características, etc. Un modelo de arquitectura del sistema es una descripción de cómo se organiza un sistema y cómo interoperan sus componentes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una arquitectura dentro de una computadora? Son los atributos visibles al programador, atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Acá en la imagen estamos viendo lo que nosotros visual y tangiblemente tenemos a la hora de abrir o desarmar un servidor y cada una de sus partes, ¿sí? Seguimos. Y dentro de la organización tenemos lo que se refiere a las unidades funcionales y sus interconexiones, que dan lugar a las especificaciones arquitectónicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Dice, se refiere a las unidades funcionales y sus interconexiones que dan lugar a las especificaciones arquitectónicas. Un ejemplo de esto son el conjunto de instrucciones, que es el número de bits usados para representar varios tipos de datos, mecanismos de entrada y salida y técnicas para direccionamiento de memoria. Entre los atributos de organización se incluyen aquellos detalles de hardware transparentes al programador, tales como las señales de control, interfaces entre el computador y los periféricos, además de la tecnología de la memoria usada. La distinción entre arquitectura y organización es muy importante. Muchos fabricantes ofrecen una familia de modelos, todos con la misma arquitectura, pero son con diferencias en la organización. O sea, nosotros tenemos Pentium, por ejemplo, que es algo conocido, y vamos a tener muchos modelos de Pentium, pero todas van a tener una organización diferente. Va a ser una arquitectura parecida o igual, pero la organización se va a diferenciar en el manejo de sus componentes. Por esto pasa de que cada vez que cambiamos de dispositivo,
por más que viene de una misma línea arquitectónica, por ahí un driver, un controlador, lo que necesitamos para que el dispositivo funcione, o cuando lo incorporamos otros dispositivos a la computadora o al servidor, necesitemos otro tipo de controladores. Eso es producto de la organización de nuestra computadora. Dice, los cambios de tecnología no solo influyen en la organización, sino que también dan lugar a la introducción de arquitecturas más ricas y más potentes. Algo muy interesante es que la arquitectura puede sobrevivir muchos años, pero su organización cambia con la evolución de la tecnología. En una clase de sistemas llamados microcomputadoras, la relación entre arquitectura y organización es muy estrecha. Los cambios en la tecnología no solo influyen en la organización, sino que también dan lugar a la introducción de arquitecturas más ricas y potentes. Generalmente hay menos requisitos de compatibilidad, generación a generación, para estas pequeñas máquinas. Así hay más interacción entre las decisiones de diseño, arquitectónicas y organización. Dentro de este plano de dibujitos que vemos, ¿sí? Estamos viendo la parte de la arquitectura externa, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar, que es la impresora, el monitor, una notebook, el teclado, cámaras, escáneres, teléfonos, todo lo que se nos pueda ocurrir de tecnología. La parte interna, que fue la que vimos recién, que es la parte interna tangible, ¿sí? Porque después allí, en esta parte, donde vemos un servidor que se están saliendo todas las partes, dentro de eso hay otras partes que hacen que la computadora funcione, ¿sí? El hardware básico de un computador personal, que es lo que vemos: monitor, placa madre, CPU, memoria RAM, tarjeta de expansión, fuente de alimentación, unidad óptica, disco duro, teclado, mouse. Y después tenemos a la derecha, que dice UCP, que está más pequeñito, y es la parte que nos muestra cómo interacciona el CPU dentro del CPU, la placa madre, el disco con la placa madre, y cada uno de los componentes que se interconectan. En la arquitectura de PC dice cómo funciona un PC. Por los periféricos de entrada se producen datos. Los periféricos de entrada son los que vemos en el primer hexágono, donde vemos la impresora, el escáner, la cámara, la notebook, el teclado. Esos son los periféricos de entrada. Los datos instruidos se guardan en la memoria. La memoria está dentro de nuestro CPU, de nuestra computadora, de nuestro servidor. Los datos almacenados se pasan a la CPU. La CPU procesa, después los resultados se almacenan, los resultados salen por los periféricos, y todo ese tráfico de datos se realiza por los buses. Los buses son ya la parte interna de los microchips o los transistores que están dentro de nuestra placa madre. Y así es como se va trasladando la información de un lugar tangible a un lugar de organización, ¿sí? Nosotros ahora le vamos a mostrar, seguimos, Nadia, creo que, cómo se descarga la imagen ISO, que es el programa, el software, el sistema operativo que nosotros vamos a utilizar para generar una máquina virtual, que también va a servir para cuando escuchamos o sepamos formatear una computadora. Es lo que vamos a necesitar para darle vida a esa computadora, que es nuestra ISO, dependiendo qué sistema operativo necesitemos.
Entonces acá les voy a compartir yo pantalla y les voy a mostrar de qué manera van a descargar una imagen. Vamos a ir a la página de Ubuntu, a la de release.ubuntu.com. Esto va a quedar en la información y dentro de la presentación subido en Pedco para que ustedes también lo puedan descargar del mismo sitio. Tenemos en consideración que dependiendo la arquitectura y la organización de nuestra computadora es la imagen que vamos a usar. Por eso le habíamos dado la actividad anterior de saber si nuestra computadora era de 32 bits o de 64 bits. Eso va a hacer que nosotros descarguemos el VirtualBox correspondiente a nuestra computadora. Dependiendo de la máquina virtual que creamos, vamos a descargar la imagen ISO. En Ubuntu 18 es la ideal hoy en día para un sistema operativo de 64 bits. Nosotros vamos a usar server, entonces vamos a hacer clic acá y vamos a buscar Ubuntu 18.4.5 Live Server AMD 64 ISO. Esta es la ISO que yo voy a descargar. Voy a hacer clic y automáticamente se descarga. Ya tengo una imagen de Ubuntu en mi computadora para después crear la máquina virtual. La otra opción es el Ubuntu 16. ¿Cuál es la cuestión entre un Ubuntu y el otro? El Ubuntu 16 me va a permitir bajar dos tipos de sistema operativo, que uno es para 32 bits y el otro es para 64. A partir de este Ubuntu ya no tengo actualizaciones a 32 bits. Se considera hoy que de 32 bits ya es obsoleto, entonces ya usamos el Ubuntu que va a servir para 64. Bien. Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de arquitectura y organización de las computadoras. Nuestra computadora, como va a ser el anfitrión, nos va a limitar en algún sentido cómo voy a preparar mi máquina virtual. No puedo hacer cualquier cosa. O sea, porque si no, no va a funcionar o va a tirar errores o algo te va a manifestar que no te va a dejar avanzar. Por eso, tener en cuenta qué capacidad de disco tengo, qué procesador tengo, cuánta memoria tengo, para tener una VirtualBox óptima para poder hacer el taller. Claro, ahí nosotros en la clase anterior le brindamos toda la teoría completa de la clase y ahí también explicamos bien los requisitos y por qué piden esos requisitos y dejarles también esa tarea de investigar bien antes de hacer algún cambio en la computadora. Exacto. Bueno, eso sería en primera instancia de cómo descargamos una imagen ISO para posteriori instalar VirtualBox. Ahí en la presentación, cuando nosotros se la compartamos en Pedco, van a tener el enlace, sería para poder ingresar bien a la página de Ubuntu, tal cual como mostró Cari. Bien. Ahora les voy a mostrar cómo se descarga VirtualBox. El enlace también va a estar cargado. Es virtualbox.org, Wikidownloads. Esta es la página principal de VirtualBox. Entonces nosotros, dependiendo de cuál sea nuestro host, o sea, nuestro anfitrión, vamos a descargar el virtual que necesitemos.
Si yo tengo una máquina con Windows, voy a tener un host de Windows. Él es mi anfitrión. Si tenemos distribuciones de Linux, mi host es un Linux, es un Ubuntu. Yo trabajo con Ubuntu 20, entonces yo tendría que descargar un VirtualBox que sea correspondiente a mi sistema operativo, ¿sí? La última actualización de VirtualBox que soporta 32 bits es la 5.2, ¿sí? Es esta compilación de VirtualBox. Sí, mi computadora tiene 64, ya puedo instalar la última versión, que es la de 6.0 en adelante. Entonces vamos a ir a las distribuciones de Linux. Y acá metidas las opciones Oracle, Linux, Ubuntu 19, 18, 16, con las versiones Debian, que son versiones de Linux también, OpenSUSE, Fedora. Entonces, en mi caso, yo debería descargar la de Ubuntu 19, Ubuntu 20. Y ahí ya está descargando. Vamos a ver cómo se instala VirtualBox. Ahí estamos. Bueno, VirtualBox 6.1 dice que dentro de líneas generales en todos los VirtualBox es igual. Lo que les mostraba, cuál es mi host, o sea, dónde voy a alojar la máquina virtual. Acá te dice en qué lugar lo voy a aplicar para que después se generen las maquinitas dentro de un mismo espacio, en una misma carpeta. Y aquí sería la pantalla inicial de lo que es crear una máquina virtual en VirtualBox.